¿Qué tal, curiosos? Soy el escritor Gabino Serrano y hoy vamos a dirigir la mirada hacia uno de los servicios de inteligencia más eficientes y misteriosos del mundo, el Mossad. Comenzamos. El Mossad es el Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales de Israel, un servicio de inteligencia que ha capturado la imaginación del público durante décadas. Sus operaciones audaces y arriesgadas han sido la inspiración de películas y novelas. Fue creado en 1949, poco después de la proclamación del Estado de Israel y ante la presión de Palestina y de sus aliados árabes. En sus inicios, la CIA norteamericana los entrenó y en ocasiones se apoya en sus informes e investigaciones. Una extrañeza del Mossad es que se trata de un servicio de inteligencia civil con permiso para matar, cuando así lo decide la máxima autoridad de su país. Los Kidon son el cuerpo del Mossad con permiso para ejecutar a aquellos que han cometido un acto meritorio de dicha condena o que representan un peligro para la seguridad de Israel. Los objetivos se incluyen en una lista que el presidente de Israel rubrica con su firma. En la lista solo caben personas con delitos de sangre y en las ejecuciones no se deben producir daños colaterales. La lista, como norma, excluye a individuos con actos meramente políticos. La política se combate con política. De esa forma se da cobertura legal a los Kidon como verdugos de un sistema judicial estatal, pero no siempre fue así. Los Kidon del Mossad tienen un antecedente previo a su propia creación, e incluso previo a la creación del Estado de Israel, los Nokmin, los Vengadores. Al final de la Segunda Guerra Mundial, una brigada del ejército británico compuesta de forma exclusiva por judíos estaba destacada en un cuartel de la ciudad italiana de Tarvisio, cerca de la frontera con Austria. Muchos de los miembros de la Jewish Brigade Group tenían familia al otro lado del frente, en las zonas ocupadas por el ejército nazi, y estaban deseosos de conocer la suerte de sus familiares. Terminada la guerra, Europa necesitaba pasar página, pero no ocurría lo mismo con los componentes de la Jewish Brigade Group. Muchos de ellos obtuvieron permisos para viajar al encuentro de sus familias, y en muchos casos, después de no encontrarlos con vida o comprobar los horrores sufridos por los judíos y el exterminio sistemático al que habían sido sometidos, decidieron hacer justicia por su cuenta. Con ayuda de la inteligencia militar estadounidense y británica, consiguieron listas de miembros importantes de las SS y de la Gestapo. En julio de 1945, un escuadrón Nokmin cruzó la frontera con Austria por primera vez. Su primera parada fue en una casa que había sido un centro administrativo de la Gestapo, y allí encontraron a un hombre y a una mujer. Después de someterlos a interrogatorios, la mujer reconoció que había participado en la clasificación de objetos de valor de los judíos, y motivado por aquella confesión, y delante del compañero de la mujer, uno de los Nokmin le puso una pistola a ella en la cabeza para ejecutarla de un disparo. El hombre no aguantó la presión, y suplicando, les propuso un trato. Si les perdonaban la vida, les entregarían una lista de los vecinos que habían sido miembros activos de las SS y de la Gestapo. Y así empezó todo. Al día siguiente dispusieron de una lista de 30 objetivos. Uno a uno fueron detenidos y después de escuchar los cargos que pesaban contra ellos, fueron ejecutados por estrangulamiento. El ejecutor de aquel primer grupo Nokmin era Seb Kerem, quien años después se unió al recién nacido Mossad. En etapas posteriores, un nuevo jefe de los Nokmin, Ava Gardner, ideó una venganza a gran escala, el denominado Plan A, que consistía en envenenar el abastecimiento de 4 ciudades importantes alemanas para igualar al número de judíos asesinados por los nazis, matando así a 6 millones de alemanes. Ava Gardner visitó al futuro primer ministro del nuevo Estado de Israel, David Ben-Gurion, y este, muy inteligentemente, no le respaldó. Le dijo: «Mi venganza es que conviertas a 6 millones de alemanes en judíos y los traigas a Israel. La tuya no nos devolverá a los asesinados». Meses después, Gardner, desoyendo a Ben-Gurion, intentó llevar a cabo el Plan A, pero fue detenido cuando transportaba el veneno a bordo de un destructor británico que cruzaba el Mediterráneo desde Egipto con dirección a Europa. Los Nokmin que le esperaban se sintieron abatidos, pero entonces decidieron poner en marcha el Plan B.
El 13 de abril de 1946, durante toda la noche, los Nogmin untaron con arsénico las 3.000 barras de pan destinadas a los prisioneros en el campo de Nuremberg, donde se concentraban más de 15.000 antiguos miembros de las SS. Cada barra de pan era dividida para alimentar a 4 nazis. El alcance de la operación era acabar con más de 12.000 de ellos. El plan B fracasó a pesar de que los nazis comieron el pan impregnado con arsénico. En los diarios no se informó de que ninguno de ellos hubiese muerto. Los aliados pusieron todo su esfuerzo en salvarles la vida. Los afectados fueron trasladados a hospitales y sometidos a lavados de estómago. Seguramente esa atención y una dosis de veneno inferior a la que hubiese tenido consecuencias irreversibles salvó sus vidas. En 1949, David Ben-Gurion ordenó la creación del Mossad y, con buen criterio, tiempo después canalizó estas acciones dentro de un marco legal. Después de la rendición de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, gran parte de la jerarquía nazi se estableció clandestinamente en Argentina. Incluso se especula con la posibilidad de que el propio Hitler podría haberlo hecho después de simular su muerte. Y el Mossad trabajó para extraditar a algunos de ellos. La Operación Garibaldi. Afincado en Argentina se encontraba uno de los jerarcas nazis más buscados de la historia, Adolf Eichmann, quien había sido el encargado de deportar por ferrocarril a los judíos hacia los campos de exterminio. Agentes del Mossad se trasladaron a Argentina y comprobaron que efectivamente era él. Le realizaron un seguimiento con la intención de llevarlo ante la justicia de Israel. El 11 de mayo de 1960, el oficial de las SS regresaba a su casa en la calle Garibaldi, de ahí el nombre del operativo, y lo hacía por el mismo camino y a la misma hora que siempre. Los agentes del Mossad lo interceptaron y lo llevaron en un automóvil escondido bajo una manta hasta un lugar seguro. Allí Eichmann confesó sus crímenes, pero aún quedaba lo más complicado: sacarlo de Argentina. El 20 de mayo de 1960, el Mossad sacó a Eichmann del país en avión, drogado, disfrazado de mecánico y con un pasaporte falso. Eichmann fue condenado y ejecutado a la horca el 31 de mayo de 1962, no sin antes declarar que moría con alegría por tener a más de 5 millones de judíos en la conciencia. Operación Cólera de Dios. Juegos Olímpicos de Múnich, Alemania, 1972. Miembros del grupo terrorista pro-palestino Septiembre Negro secuestraron y ejecutaron a 11 miembros de la delegación israelí. Tras aquello, el Mossad inició una operación encubierta con el objetivo de asesinar a todos los terroristas participantes. La Operación Cólera de Dios, una de las misiones más espectaculares y polémicas del Mossad, con agentes vestidos de mujer, explosivos debajo de las camas de los hoteles y donde unidades de agentes israelíes mataron a docenas de palestinos y árabes en varias regiones de Europa. El objetivo más representativo de esta misión tuvo lugar en París el 8 de diciembre de 1972, donde los agentes del Mossad se hicieron pasar por periodistas para entrevistar a su objetivo en la oficina de su propia casa, con la intención de colocarle un explosivo con control remoto debajo de su teléfono particular, y así, días después, solo tuvieron que esperar a que contestase su llamada para detonar el explosivo y acabar con él. La Operación Vanunu, Londres, Inglaterra, 1986. Mordejai Vanunu, científico de origen marroquí y que trabajó y fue despedido de un centro de investigación nuclear israelí, reveló al diario Sunday Times los secretos atómicos de Israel mediante fotografías tomadas clandestinamente. El Mossad lo buscó para capturarlo, dando comienzo así a la Operación Vanunu. La inteligencia israelí le preparó una trampa sexual, un método antiguo y recurrente del servicio de inteligencia israelí, y mandó a una agente para seducir al científico. Tras una noche de placer, la agente se ganó su confianza y lo convenció para viajar a Roma. El científico cayó en la trampa y allí fue trasladado a un hotel donde le esperaban otros agentes, quienes directamente le inyectaron un somnífero, le subieron a una ambulancia y lo llevaron hasta el puerto, donde le embarcaron con dirección a Israel. Allí fue juzgado por traición y espionaje y condenado a 18 años de cárcel.
Vanunu siempre defendió que filtró la información no para enriquecerse, sino para alertar del peligro de las armas nucleares. Después de su liberación, a Vanunu no se le permite hablar ni reunirse con extranjeros, ni entrar en salas de chat de Internet, para que no pueda transmitir información sensible que aún pueda poseer y que todavía no haya hecho pública. El Sunday Times acabó publicando que Israel poseía por lo menos un centenar de ojivas nucleares. Si te está gustando, dale a like, suscríbete al canal y activa la campanita para enterarte de cuando subimos un vídeo nuevo. Otras importantes operaciones del Mossad le han servido para defender a Israel en el interminable conflicto que mantiene con los palestinos y para defenderse de la infiltración de agentes de otros países enemigos. Pero el Mossad ha sido también muy criticado por sus operaciones encubiertas y su falta de transparencia, y porque en ocasiones se ha dedicado a asesinar a científicos o a dirigentes de otras naciones por considerar de forma preventiva que podrían representar un peligro para Israel. Como el caso del asesinato de un disparo en la cabeza del general sirio Mohamed Suleiman, el responsable del programa nuclear sirio y mano derecha del presidente al-Assad. La eliminación de la amenaza que supondría una bomba atómica en manos de Irán se ha convertido en una obsesión para el Mossad, que no ha reparado en gastos para evitarlo, perpetrando ciberataques, sabotajes a instalaciones nucleares y también asesinatos. 6 científicos vinculados al proyecto nuclear de Teherán han muerto en atentados atribuidos al Mossad. El más sonado, la eliminación del científico Mohsen, padre del programa nuclear iraní, quien el 27 de noviembre de 2020, a las afueras de Teherán, fue asesinado mediante el uso de una ametralladora a control remoto instalada en una furgoneta. Deja tus comentarios sobre lo que piensas de este tema, y si quieres disfrutar de más podcasts de La Mirada Indiscreta, suscríbete al canal y visita mi página web www.gabinoserrano.com. Allí también encontrarás información sobre mis novelas. Nos vemos y oímos en el próximo episodio. Saludos cordiales.